Bienvenidos a un nuevo episodio de Vidas Extraordinarias con Gerardo Pérez. Hoy es un día para llorar, señores. Tuve una conversación con mi hermano Rodolfo García de Ofos Food Truck. Lo pueden encontrar en Instagram así mismo como Ofos Food Truck, en la que hablamos de cómo salir del hoyo, básicamente. Hablamos en esta conversación de temas muy profundos. Es una conversación que a muchas personas le va a tocar el corazón, en la que se derraman lágrimas, risas. Hablamos de esos momentos tan difíciles de la historia de Rodolfo y cómo él pudo buscar ayuda para salir de ahí y cómo hoy en día está empoderando a que más personas lo hagan. Hablamos del tema de los vicios, de la parte del emprendimiento, las drogas, el rechazo de la familia y muchas cosas más que nos afectan a todos en el día a día y que no sabemos cómo manejarlos. Y hay veces que hay que saber tener la humildad para pedir ayuda, y eso es parte muy importante de este episodio porque es uno de los episodios que a más personas va a tocar en el corazón y en la forma de ver la vida y de las cosas que son importantes. Así que quédense en este episodio que les aseguro que les puede cambiar la vida. Nos vemos en el episodio. Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio aquí en Vidas Extraordinarias con mi amigo Rodolfo García, en el que vamos a hablar un poco de la cultura culinaria, pero más que nada queremos tocar un tema mucho más profundo, que es el límite mental que a veces uno se pone, ya sea con hábitos, con vicios y demás, y a dónde eso te puede arrastrar y qué podemos hacer para salir de ahí. Rodolfo, muchas gracias, bro, por aceptar la invitación, mi bro. Agradecido. Aquí es compartir contigo. Agradecido la oportunidad de estar aquí y nada, de que nos sumerjamos ahora en este episodio, pues todo lo que haga falta, vamos a darle. Vamos a nadar en aguas profundas hoy. Eh, Entonces, vamos a hablar un poquito de ti primero, para que se entienda quién es Rodolfo, para quien no lo conozca. Muchos lo conocen como Ofos, es un chef de la parte culinaria de, yo llamaría cocina experimental, porque es algo como que a ti te gusta improvisar, te gusta inventar cosas nuevas, no es como que yo tengo esta línea solamente, como que tú ves cosas viajando o de manera internacional, luego la tratas de traer a República Dominicana, Eso es de real. aplatanar y demás, y te han salido una serie de platos y también tú fuiste como el pionero en el mundo de los food trucks, el primero que vino con esa idea y que la ejecutó realmente. El primer food truck que realmente andaba y que no solamente era un sitio, un food truck park, no era un parque de food truck, era un tipo que manejaba, andaba en el food truck, abría el carrito, cocinaba, aperísimo y después seguía. Entonces, Como lo hizo el creador en Estados Unidos. Así fue que empezó el movimiento allá en Estados Unidos. exactamente. Y que aquí realmente creo que no quedan muchos de los food truck park, pero no quedan así food trucks reales. Digo que yo sé. Entonces, además de esa parte, tú también tienes la parte hoy en día de los dark kitchens, que es un concepto que también tú fuiste de lo primero que empezó a bregar con esa parte y ha sido como todo un movimiento. Y tu historia personal creo que es muy rica porque tú vienes de un proceso en el que tú viviste etapas muy difíciles en tu vida, que mucha gente tal vez se va a poder sentir familiarizado, que mucha gente ni tiene idea tal vez, Real. y que no tienen idea tampoco de cómo salir. Entonces, yo creo que empecé mucho por el principio. Vamos a hablar un poco de antes de que tú entraras en esa etapa, quién era Rodolfo y cómo tú te fuiste por la parte culinaria. Sí, incluso lo voy a mezclar un todo un poco, eh, ahora partiendo de la historia. Yo entro a la cocina por una necesidad propia de un desubique. Yo vengo de una familia culinaria, pero al mismo tiempo de una familia metalúrgica. Toda mi vida desde joven estuve trabajando en la metalúrgica de mi papá. Lo que quiere decir que mi primer jefe fue mi papá, mi primera experiencia en ese proceso en búsqueda de dinero y esas ilusiones pues, de aprender procesos nuevos. Mi primer jefe fue mi papá, algo que al día de hoy no se lo recomiendo a nadie. Eh, y nada, duré muchos años trabajando en la metalúrgica. De alguna otra manera buscaba complacer o tratar de llenar ese espacio a mi papá. Toda mi vida yo tuve una búsqueda insaciable de buscar la aceptación de parte de mi papá, donde había mucha, al ser el hijo y pertenecer a lo que él construyó, que tiene todo su mérito, viniendo de una familia muy pobre, de un campo,
de una era donde estaba la Guerra Civil Española, donde literalmente no era que mal pasaban, sino vivían en miseria. Él viene de esos registros, lo que fue su infancia. Eh, y nada, él sale, viene aquí a la República Dominicana, lo logra. Y claro, yo de joven estoy trabajando con él. Siempre hubo mucha descalificación, mucho sentir de inferioridad al ser hijo. Parte de lo que a mí me detonaba era ser machacado delante de los clientes o delante de amigos o familiares. Y nada, de muy joven, desde muy chiquito, yo ya había nacido retorcido. Yo venía virado. Eso, mi infancia fue de mucha soledad, de mucha maroteo. Era mi generación de los años 80, maroteando fruta, robándole a los vecinos. Eh, esos procesos de jugar en los contenes. Me acuerdo cuando llovía, me ponía a hacer los barquitos, me ponía a jugar con tapitas. Esa es mi generación, esa es mi realidad. Y nada, a través de un proceso personal que empecé hace 4 años, camino al quinto, pude empezar un proceso de obtener herramientas que me empezaron a ayudar a poder identificar. Mis registros parten desde el año 86. Nosotros como individuos tenemos una edad emocional, biológica, donde uno registra. Yo registro desde los 6 años. O sea, lo que fue 5-4, yo no tengo conocimiento. O sea, no tengo la capacidad No de tienes llegarle. memoria de eso. No tengo. Me vienen flashbacks donde me confundo, a veces mezclo, pues, creo que esto era en tal fecha y estoy ajeno a la realidad. Pero sí tengo una conciencia clara desde los 6 años. Clara, a través de un proceso que yo viví en el que me dieron la herramienta y me ayudaron a Okay. poder llegarle a eso. Entonces tú inicias en la parte de la metalurgia, empiezas esa fricción, digamos, con tu papá y demás, tú empiezas tal vez a buscar un segundo camino. ¿Y cómo terminas tú en la parte culinaria? Eh, yo salgo del colegio, vagamente, los viejos míos literalmente terminaron comprando el título, me votaron antes de terminar el cuarto de bachillerato. Eh, de esto, al final yo no era que era mal estudiante ni nada, es que era rebelde. O sea, yo tenía un descuadre como tenía organizado, como yo mismo me conecté los cables del caco. Que un ejemplo, yo tenía examen de matemática mañana y yo estudiaba historia porque mi pasión era la Segunda Guerra Mundial. Y eso era en cuarto de bachillerato. Y estudiaba con un pote romo, pero tenía examen de matemática el otro día. Pero ya yo tenía mi cuadro armado de que sabía de quién me iba a fijar, a quién iba a amenazar o cómo lo iba a lograr. O sea, tú tenías un plan maquiavélico y No, te daba igual. hace rato. Incluso bueno, yo espero que no me cancelen el título, pero la prueba nacional de octavo yo la compré. O sea que ya estando en octavo ya yo me la buscaba. Yo llegué con mi papelito y mi código y todas mis cosas. Y eran reales. Yo también, pero no se lo diga a nadie. Y nada, salgo del colegio, vuelvo y conecto con esa búsqueda de aceptación de mi papá. Con mi mamá siempre ha sido maravilloso. Mi mamá es la parte culinaria, su mamá fue culinaria, ella es culinaria. Mi mamá al final se quedó toda su vida, tiene 51 años casada, se casó muy joven. Mi papá Tigre al fin le lleva 11 años de diferencia, la agarró como con 18. Era muy típico en esas generaciones que las mujeres tuvieran corta edad. Y nada, mi mamá se ha dedicado la vida entera a lavarle los calzoncillos, a hacerle la comida, criar a los hijos. Y mi papá solamente trabaja. O sea, mi papá es compulsivo, obsesivo con el trabajo. Y se lo agradezco porque no ha sacado adelante. Pero el precio que yo tuve que pagar, o sea, un precio que es incalculable. O sea, hoy en día si pudiera eliminar dinero contra ese vacío o esa búsqueda de papá, que hasta cuando salgo del colegio estoy buscando a ese papá que me acepte, que me reconozca. Es importante saber que todo esto es de un plano de la inconsciencia. Esto no es un accionar consciente de parte ni de mi papá ni de mi mamá. Estos son patrones transferidos de generaciones en generaciones. Y al final mi mamá y mi papá
me dieron y me han dado y me darán lo que ellos han podido. O sea, pero eso, un niño con 6 años, con 10 años, con un chamaco saliendo de la universidad, no lo entiende. No tiene los recursos para poder identificar ese tipo de patrones. Y al final a mí nunca me lo enseñaron en el colegio, que eso fue algo que después yo, en mi proceso personal, dije, pero es que esto era lo primero que me tenían que haber enseñado, que tenían que haber clases de cómo yo bregar emocionalmente conmigo. Al final el mayor problema no es lo que está afuera, no es la gente que está afuera o lo que pasa con el otro. A mí lo más grande ha sido tener que lidiar con Rodolfo. O sea, cuando yo cierro los ojos y le meto para adentro a Rodolfo, ahí es que están las películas de terror. Como se le manifiestan los demonios, lo bla, 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 bla. Cada quien lo interpreta como le da la gana. Y eso sucede por una falta de capacidad de yo hacerme responsable de mí. Y eso no me lo enseñaron en la escuela. A mí en la escuela no me dijeron, no, usted tiene que hacerse responsable de usted. Tarde o temprano va a tener que hacerse responsable de más vidas. Nunca me lo dijeron. Y yo me pasé toda la vida echándole la culpa a los demás. No, que esto, no, la culpa del viejo, la culpa de mi hermano, la culpa del otro, la culpa del vecino. Y eso fue gradualmente empeorando. Cuando salgo del colegio, entro en INTEC a estudiar ingeniería industrial. Mi papá es metalúrgico, digo yo, no, me la voy a comer con la ingeniería industrial. Duré 2 años que no pasé de matemática 1. Pasaba las otras materias, dibujo, donde yo me sentía cómodo, pero yo cuando entré a la universidad nunca me dijeron que había una regla de juego de materia, que tú para poder llegarle a esta tenías que pasar a esta. Y llegó un momento 2 años después que como no pasaba de matemática 1, ya se me había trancado el juego. Entonces, empecé a beber en los colmados de Inten y a robarme los cuartos que me daban. Al venir de una familia liberal, los viejos míos, campesinos al fin, mi mamá y mi papá son campesinos. Mi papá llegó a 8º, mi mamá llegó a 4º, nunca estudiaron en universidades. Sus recursos para poder ayudarme también tenían una limitante, o sea. Tu mamá también vino de España, ¿no? Sí, los dos son españoles. Ellos vinieron de España, mi mamá vino cuando la era Trujillo y mi papá vino a hacer Metaldón. Esas fueron las razones que vinieron aquí al país. Mi mamá vino cuando explotó la guerra civil. Trujillo hizo un convenio con Franco, que era el otro dictador de España, para traer familias españolas para educar y mejorar la agricultura en la República Dominicana. Vinieron a 3 lugares, San Juan, Constanza y Bonao. Ella le tocó venir a San Juan de la Maguana. Aquí Trujillo lo estaba esperando con un burro, una tarea de tierra, una cama, no sé qué, y ¡pam! Y eso fue una rifa que tiraron en España. Mi abuelo se metió en el bollo y salió ganador. O sea, que agradecido de nada, de ese proceso y que nada, que hayan llegado aquí. Mi papá ya vino en otros términos, ya venía de ganar. Mi papá fue campeón, para que entiendan un poco lo que estoy manifestando a través de eso que yo sentía cuando joven, de esa inferioridad al trabajar con mi papá. Él venía de ser campeón de Europa en soplete, en corte de hierro. Ya andaba haciendo ruido por allá en el 62. Ya él era, digamos, un experto en esa área. Ya ese hombre, ¿por qué lo logró? Lo de él era los hierros. O sea, viene de ver a su papá morir sacando carbón para poder echarlo para adelante a ellos. Mi papá muchas veces me hace la anécdota. En esa época no había pamper ni nada, eso era decapotable. Tenían unas ropitas que tenían como unas bambalinas que le servían para taparse ambas partes. Y eso era decapotable. O sea, muchos recursos de cosas que, como los alimentos, como el tema de asearse y eso, o sea, de verdad que era un proceso de miseria. O sea, lo que es el campo, heavy duty de los años 40, 50. De una realidad difícil. Una realidad difícil y era una realidad mundial difícil. La guerra andaban bombardeando por todos lados, o sea. Y claro, él viene de esa estructura, un señor extremadamente disciplinario, un señor extremadamente honesto. Mi mamá lo mismo, sale del campo de allá, viene para San Juan de la Maguana, Vallejuelo, otro campo, viene aquí a
a lavar la ropa en el río. Eran también esos tiempos, ellos vivían de lo que sembraban. Mi abuelo fue el primer carnicero de San Juan de la Maguana. O sea, y así sucesivamente. Entonces, ahí tú, digamos, volviendo a la otra parte, tú terminas en Intec, te empiezas a beber el dinero de la universidad, empiezas a buscártela por tu cuenta. Yo creo que más o menos para esa fecha que nos conocemos yo pequeñito jugando paintball, me imagino que por ahí que anda esa fecha. No, antes. ¿Desde antes? No, yo te conozco a ti en el año 97. Bueno, en el 97. Tira número. Sí, hace más. Ya hace 23, 24 años. En el 97 te conocí yo. Creo que tú tenías que tener 12, 11 años, algo así. Sí, por ahí. Pues, mi registro contigo es de 12 años. Yo me acuerdo de ti de 12 años claramente. Sí, que era chiquitica. Entonces ahí tú conoces a mi papá también, empiezan a crear una muy buena relación. Cuando eso yo creo que todavía tú no estabas en la parte de los recuerdos que yo tengo, tú todavía no te habías ido por la parte gastronómica, pero yo sé que luego tú vas y estudias fuera. Cuando ya tú decides seguir ese camino, que te va de la parte de Intec, creo que tú... Sí, de Intec me votan, o sea, literalmente, oye, mira, a ver lo que tú vas a hacer, me votan. Entonces migro a Unive a estudiar mercadeo, que en esa época mercadeo y administración eran las dos carreras como para tú hacer alguien en la vida. Todavía en esa época había mucho tabú de que para tú ser gente tenía que tener un título de una universidad. Eso era la fiebre porcina de lo que fue el 2000, 2004, eso era lo que se movía. Había un miedo con eso. Hoy en día no. Hoy en día no hace falta ser un profesional no hace falta ser un profesional. Ser exitoso, no tan claro. No hace falta, no. Tú tienes que someterte a procesos y tener valores, pero no hay una indiferencia, no hay una diferencia entre alguien que tenga un título o no. Sí, las universidades te dan X valores y X herramientas, eso hay que reconocerlo, pero no, en esa época era un terror. Cojo para allá, estudiar mercadeo, duro 2 años, me robo los cuartos. Igualito. Ya yo tengo 4 años en la cotilla, perdió en el limbo. En esa época en Univa había un colmado abajo y yo ponía el orden en ese colmado. Dominó, empanada y a beber romo. Y ahí empieza, inconscientemente, empiezo a crear una tolerancia. Ya en esa época yo vengo saliendo del paintball. Acuérdate que yo te conozco a ti en el mundo del paintball. Y nada, ya para el 2004 yo me retiro del paintball. Recibo 2 operaciones de rodilla, esto. Para esa época ya estoy en Unive. En Unive, perdón. Me votan. Votado también. Y de ahí nada, me quedo en el limbo. Y me quedo desubicado. Me meto en amores con mi esposa. En esa época, pues teníamos amores. Yo me meto en amores con mi esposa en el año 2002. Me meto en amores. Al año siguiente muere su papá. Ese mismo año muere la abuela de ella. Mi suegra queda sola, viuda. Queda sin mamá, queda sin papá. Suceden muchas situaciones catastróficas. Y nada, en un desubique digo, nada, yo voy a estudiar cocina. Y me salió esa vena. Fui a una competencia en Casa España de cocina, gané el primer lugar en una paella, nunca había hecho una paella. En esa época yo tenía un StarTAC, me acuerdo, negro, con pila lithium de la FLA. Eso es importante que quede grabado, no de la gordita, la FLA. Y me acuerdo que tenía el case de lo que giraba, crack, 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 crack. Tú estabas adelante en ese Cuando momento. yo me ponía esa jeans azul y le hacía así, clic, y la antenita fija, que no era de la que se sacaba, yo me la estaba comiendo. 7.500 en Plaza Lamadillo en el año 2003 por ese celular. Nunca se me olvida. Pero no era de plan, era de comunicar, era con minutos. O sea, que la mitad del tiempo el celular andaba sin minutos. Yo ponía a la gente a llamarme. Y nada. Gana la competencia. Gano, ahí, ahí me encuentro. Tengo ese primer toque conmigo mismo, ese encuentro inconsciente. Y digo, no, lo mío, la cocina. Yo con el celular que estaba haciendo lo del chiste, hablaba con mi mamá, mira que estoy aquí tirándole el agua a la vaina, ¿cómo es? Y mi mamá de otro celular en una esquina, y ella era jueza. Un saludo a la Casa España. Y ella, mira esto, aquello, lo está haciendo mal.
Y ella, di que para que haga, pues, siendo juez, di que no, porque tú sabes que nosotros, la honestidad y la familia, ella fue jueza de otra categoría que era la de carne, Ok, la ok. valenciana, No la de paella. y no la de marisco. Yo estuve en la de Ah, marisco. ok. Gracias, mami. Gracias a ese movimiento tuyo, mira dónde estamos. Aunque tú no quieras decirlo. Y nada, y me encuentro conmigo. Ahí le digo a Paola, siendo novio, mira, yo voy a estudiar cocina. Pa, y me voy para Barcelona. Armé un lío, una vaina, vendí mi carro, le compré a Jean Gabriel Guerra una Alienware que tenía una computadora, me acuerdo como el día de hoy. Yanga, que es hermano de nosotros, y cojo pita, pa. Llego a Barcelona y ahí, ¡tum! Empiezo a identificar inconscientemente que yo tengo un problema de bebida. O sea, ya en el año 2004-2005 yo había creado una intolerancia al romo. Lo mío era el Brugal añejo. Yo me metía 1 litro de romo diario. Y si lo agarraba en la mañana resacado y estaba caliente en el sillón de atrás del carro, Adentro. mejor me sabía. Yo tenía un problema de alcoholismo, pero yo no lo sabía. No tenía ni idea. Yo lo que creía que yo era el verdugo bebiendo. Me acuerdo yo que en esa época, aquí había un bar que se llamaba Fusion Rose, en la zona colonial. Fusion Rose era muy famoso. Y ahí hicieron la primera competencia de show de tequila en este país. Y yo me acuerdo que me metí 46 y salí caminando. Tranquilo. Después que yo goteé más para adelante, otra historia. Pero salí y gané la competencia. Nunca me dieron el premio, pero la gané. Es un hecho real. Lo que tuvieron esa noche y lo que conocen Fusion Rose lo van a recordar. O sea, yo era tomador. Yo peleaba con mi mamá, tenía que ir a beber. Peleaba con mi novia, con Paola, tenía que ir a beber. O sea, cualquier situación que tú encontraras, A tu beber, solución era a beber. pegarte de la botella. Y yo para mí era normal. Todo el mundo de mi gremio que se juntaba conmigo en esa época, ¿quiénes se juntaban? Martín Carlos, Alberto Marrancini, que eran personas que Felipe Hernández, que también fueron parte del gremio del paintball, Michael Soto. Y yo cuando salían conmigo, al final salían huyendo, porque que era una cosa, o sea, yo bebía, me acuerdo en Parque Oval, pum, todo el mundo durmiendo, daba la vuelta en una pared que había, vomitaba, me se limpiaba la boca y volvía, seguía a beber. Daba la vuelta, vomitaba. Y así me pasaba la noche entera. Estamos hablando en una época que aquí no había ley. O sea, que tú podías estar 24 horas en la calle. Lo más pero era agarrar a las 4 de la mañana y coger para Juan Dolio o para Boca Chica. Todo el mundo borracho hablando plepa. Eso era lo más pero. Estamos hablando desde la ausencia del sano juicio. Eh, y nada, Ahí que empieza como tu espiral. ahí empieza la cosa a ponerse fea. Mi mujer dice que yo nunca terminé con ella cuando nos fuimos. Yo para mí había terminado con ella. Quien es mi esposa hoy en día, que era la persona que estoy hablando, que era mi novia, hoy en día me ayuda mucho a poder reconectar muchas matices y muchos cables que han quedado como que yo lo tengo mal puesto todavía respecto a los recuerdos. Paola hoy en día me ayuda muchísimo. Ella que no tiene problema de bebida, nunca ha tenido problema nada de eso, es peligrosa mentalmente. O sea, tiene una capacidad de registro que hay que tenerle miedo. Y le cuesta mucho darle a Dili. O sea, que su capacidad de Lo tiene almacenaje. todo ahí. Cualquier cosa. Bueno, te amo, mi amor. Y nada, llego a Barcelona, me pongo en contacto, llego allá, voy a estudiar cocina. Mi hermano tiene la genial idea que le dice a mi papá, mira, que este se va para allá, pero yo me voy a ir atrás de él para yo cuidarlo, porque que tú sabes que esto, yo voy a hacer una maestría. Vendimos los carros, vendimos todo, vendimos... Chach, no, la licuadora, yo creo que nos cepillamos la casa de mi vieja, y armamos un lío y allá caímos. ¿Y para qué fue eso? Yo fajaba estudiando y mi hermano fue el primer día a la universidad y más nunca volvió. Al final nada, caímos en una época donde Messi estaba empezando, era la era de Ronaldinho. Nosotros conocimos a Messi, a Deco, a todito ellos en el Carpe Diem, nos juntábamos con ellos, Marque Cáceres, el mexicano, Puyol.
Y claro, nosotros vamos, hablo de mí, voy con un rumbo fijo, estudiar cocina, empiezo a estudiar en el Centro de Estudio Turismo y Centro de Estudio Turismo y Trabajo, el CET, y todo bien. Y claro, una funda de cuarto, habíamos alquilado un apartamento de 4 habitaciones y que para ponernos a alquilarlo, no sé qué. Y llega mi hermano y nada, como a las 2 semanas, calle, y con estos tigres y con los otros. A los 3 meses no había ni un pepino, todo se fue. Así que una sugerencia a las personas que van a Barcelona a vivir, Barcelona se come a la gente y lo saca en huesito, así. O sea, lo de peluña, así. Nadie puede con esa ciudad. O Porque es sea, que hay- Barcelona es una ciudad extremadamente cosmopolita y donde que hay de emigran. todo. Hay de todo, Hay de de todo, todo. de Y todo. de mucho. Yo que voy mucho, realmente, si tú vas sin cuidado, tú te pierdes ya. Sí, me pasó. Hacia ahí es donde vamos ahora. Ahí es que estamos Ahí llegando. es donde estamos llegando. Y nada, yo estoy allá con mi cocina, esto, pum, pum, pum. Una dominicana. Conozco la cocaína. Yo hasta el año 2004 no había consumido sustancia. Yo en el colegio probé la marihuana, me fumé para el debate, esa vaina me puso como medio idiota. Estamos hablando del año 96. En esa época había mucho tabú en este país. Una persona que consumiera droga no era que estaba mal vista, es que tú, o Era un sea, delincuente. tú eres un delincuente. A mí en mi caso no conectó. Yo vengo de, imagínense, ya le dije que me botaron del colegio en cuarto antes de graduarme, que terminamos nosotros armando unos líos. Ese colegio desapareció. Y yo creo que yo ni título tengo, yo nunca lo fui a buscar. Ni el anillo nos dieron eso, de que quedan en cuarto, un anillito y nada más, ni eso me dieron. O sea que vengo de un colegio, estaba en Evarito Morales, o sea, yo vengo de la época del Venado, de Evarito Morales. Pila de tigres que de la generación, eso era lo que controlaban Plaza Central a finales de los años 90. Cuando te iba a Plaza Central y te quitaban la gorra, eso eran los tigres bengala. Y si te ponían, te la conectaban. Y eso fue parte de una generación que lo vivió. A mí me quitaron una gorra metálica que yo había ido a un concierto y ya tú sabes, tú y yo casi que besarle los pies a los tigres. Eso es real. En esa época no andaban ni que como ahora. No, no, no. Y que bullying. No, no, era En bravo. esa época no había nada. Era bravo. Entonces tú ahí conoces la cocaína. Conozco la cocaína, me enamoré de ella. O sea, y me acuerdo el día de hoy, siempre, bueno, siempre me acordaré, que cuando me pusieron la línea, me enrolaron el billete, el euro, y claro, cuando me dicen, dale, cuando le voy a dar, en vez de respirar para adentro, respiré para afuera. Y y me acuerdo, fue una jeva dominicana y me dice, oye, tú nunca has consumido cocaína, que no sé qué vaina es esto. Dominicana, pero ya que tienen tiempo en Claro, con el España acento ya. y se les jode el acento, se inventan un acento. Nosotros, a donde quiera que llegamos, a cualquier país, nos inventamos un jodido idioma. No tenemos la capacidad de hablar dominicano. Yo no sé si está relacionado al complejo, pero hay algo que hay que chequearlo. Y nada, para mí fue amor a primera vista, mano. Después cuando ya entró bien en la segunda vuelta, que entró el cajetazo, esa vaina, eso fue amor a primera vista y eso cambió mi vida. En ese momento lo cambió para bien porque yo descubrí algo que tenía unos poderes. O sea, yo cuando salimos para el bonche, que yo iba viviendo ese proceso enchuchado y íbamos para un bonche, yo me sentía Dios, un Dios. Ayer me sentía un Dios Superman. y andaba con 4 dioses más. Andábamos toditos rututeados. Me acuerdo yo que el gramo costaba 50 euros. Año 2004. 50 euros costaba un gramo. Yo en esa época nada, me introduzco al mundo de la cocaína, eso. Empiezo a agarrar Barcelona. Entonces el bonus, conozco esta vaina en medio de Barcelona. Cuarto, mezclándome con la gleba, dije que guau, guau, guau. Problema de alcohol, bomba atómica. Me acuerdo yo que un 4 de enero me sacaron a mí de Barcelona, me montaron en una pasola, me llevaron al aeropuerto en pleno invierno, un amigo de la familia. Me montaron en un avión y me mandaron para acá. O sea, prácticamente te deportaron No, familiarmente. es que yo estaba level got. O sea, era creyendo que me estaba comiendo Barcelona. Y al final lo que había empezado era un proceso de comerme a mí mismo. Llego aquí, año 2005.
Aquí nada, llego, empiezo a vivir mi proceso culinario. No terminé la carrera ya. No soy de los individuos que van a un país y se tiran 2 fotos y lo botan al mes y después de que se graduaron. Pila de gente aquí que tiene títulos relacionados a la gastronomía, nunca terminaron los procesos. Saludito a ustedes. Aquí lo que hay es honestidad, no terminé el proceso, iba muy bien el proceso, pero las situaciones con mi hermano y las situaciones de todo, pues, nada, reventó. Llego aquí, empiezo a trabajar en Jarro Café. Después paso a trabajar en el Don Pepe, trabajé en Abrí la Chimosa, gran bala aquí en República Dominicana que rompió en un momento un proyecto precioso, Dolcerí. Pero a todo eso, digamos, cuando tú llegas, ¿verdad? Tú llegas full con el vicio a tope, tú llegas aquí y tú todavía no te has desprendido de eso. Aunque tú te desprendiste de Barcelona, aquí me imagino que tú todavía estás metido en ese círculo y tú, aunque tú empieces la parte culinaria a desarrollarla, no sé si tú pudiste desconectarte completamente de todo el tema de la cocaína, el alcohol y demás, y tú empezaste más o menos de cero, o si No, todavía había una secuela que tú todavía la estás manteniendo ahí. no, eso empezó una negociación, todo esto estoy hablando del plano inconsciente. Yo empecé a crear una estructura en la cabeza de cómo, que es la palabrita más famosa de que yo puedo controlarlo, yo puedo controlarlo, yo puedo controlarlo. Y al final eso es una automentira que uno mismo Una curita ahí. se autoprograma. No, yo lo puedo controlar, yo lo puedo controlar. Mi hermano, yo me desguabiné aquí. ¿Por qué? Porque estaba más barata, porque daba más duro, porque aquí había más gente en esa vaina, porque tenía más acceso. Ya en el año 2006, aquí ya, cuando yo le hablé de la hierba fue en el 96, 10 años después, aquí se empezó a abrir lo que era la droga a nivel nacional. Todavía hasta el 2002, 2004, habían tabú, todavía todo el mundo andaba moca. 2006, para mí, 2006 al 2010 fue la puerta que abrió en todo el país. Yo solamente consumía romo y perico, o cocaína, romo, cocaína, romo, cocaína. Y eso, lo que fue cuando llego, 2006, 2010, que me caso con Paola, 2011, 2012, yo a todo eso yo pensaba que tenía el control. No, yo lo controlo. Yo voy a empezar con este chin, y que esto, y que lo tenía medido, y que lo escondía, y después entonces no me acordaba de dónde diablo lo había escondido. Entonces agarraba y me le comía la de los amigos, y después los amigos me salían huyendo. Poco a poco, progresivamente, a todo esto yo no sé qué carajo es lo que está pasando conmigo, y yo creo que tengo el control mental. Y poco a poco tú fuiste destruyendo tu entorno, básicamente. O sea, tú... No, yo empecé a destruirme a mí. El primero que arranca a destruirse es el que está en consumo activo. Después empezamos a destruir a nuestros familiares cercano. más cercanos. En particular, a todo ser humano que nosotros sabemos que nos van a perdonar. Mierda, esa sí es dura. Y después, a todo con lo que compartíamos, a todo lo que nos la venden, a todos los guaremates, a todos los que están descacarados, nosotros lo adoramos. Eso no tienen la culpa. La culpa la tiene el papá, la culpa la tiene la tía, la culpa la tiene la abuela, la culpa lo tiene un hermano, un hijo, una esposa. Y al final lo hacemos porque sabemos que nos van a perdonar. Y eso es algo que yo lo viví. Pero en ese momento, vuelvo y te digo, el consumo de sustancia lo que hace es un secuestro al individuo. Tú estás secuestrado mentalmente y la única verdad absoluta que hay es la que te dice tu cabeza. Y tú empiezas un proceso de perder la capacidad de escuchar. Aquí el problema con el tema de la sustancia es que yo dejo de escuchar, entonces me empiezo a creer todo lo que me dice mi cabeza. El camarógrafo me está mirando mal. Mentira. Él no me está mirando mal. Simplemente está mirando. Pero mi cabeza Empieza a crear la en película ahí. consumo. Claro, yo empiezo a crear la película. Y eso es lo que hacen las sustancias. Y ahí entran los procesos de paranoia, los de demencia. Las drogas son progresivas. Yo empecé en el año 2004 como un relajo. En el 2010 yo la controlaba de que el capo se me quedaba chiquito. Y en el año 2015, que fue mi fondo, que hacia ahí es donde estamos emigrando, yo me desguabiné. No perdí la vida de milagro.
Ya en el año 2015, yo llego sin un poder superior, yo muchísimos años sin Dios, yo venía de la época del heavy metal, la vaina de Marilyn Manson, una recua de cosas. Eh, odiaba la religión en el colegio, yo vengo de estar en Loyola, me votaron de Loyola también, me votaron de los Abeques, no nada más fue de la universidad, me zumban de todos los colegios por donde pasé. Y ese vacío adentro, yo me empecé a quedar hueco por dentro y solamente lo podía llenar con sustancia. Y yo pasé de un relajo 10 años después y ya yo consumía 1 gramo diario de cocaína. El problema de la sustancia es que yo lo primero que hago es que antepongo la sustancia, que mi vida y que todo lo que a mí me rodea. Y en el año 2015 yo tengo mi tercer hijo, mi segundo hijo. Ya yo en el año 2012 tengo mi primer hijo con mi esposa. Yo hasta ahí todavía está bien. Llega el 2015, abro Fosfutro, empiezo a darle la vuelta al país y empiezo a romper. Tigre se monta en un camión americano, aquí no hay food truck, la película había salido como 2 o 3 años antes, más o menos había una fiebre, como que, güey, yo vi una película como de unos tigres que cocinan en camión. Yo salgo con ese camión, empiezo a forrarme de cuarto, a guisar. Dios mío, yo llegaba con las fundas negras de supermercado, de basura, llena de efectivo. Y eso es una realidad. Porque empiezo a dar la vuelta y atrás de mí empieza el movimiento de los food trucks. Nosotros abrimos el parque de la 27, Food Truck Town. El nombre se lo puso mi esposo. Un día sentado, en conjunto con otro grupo de amigos, Shaggy Shawarma, Naguará, los pioneros que arrancan. Eh, y nada, yo, funda de dinero. Mi mujer ya no podía conmigo, cartilla abierta. Ya no podía. Entonces consumía en mi casa, delante de mi suegra, delante de los viejos, yo hacía lo que me daba mi gana. Y claro, la fórmula que me desbarató fue empecé a hacer dinero y con eso tenía mayor capacidad de comprar suministro. Ujú. Y también tú te endiosaste tú mismo ahí. Yo soy un monstruo, yo estoy haciendo lo que me dé mi gana, me estoy forrando. Ahí entró el señor ego. Lo más grande que yo conocí en esta vida ha sido el jodido ego mío. Esa vaina ahí. ¡Pah! Y el ego que está en la cabeza. El ego no vive adentro del corazón. El ego pertenece a este grupo celestial de la cabeza. Está aquí. Ego, humildad. Ego, humildad. ¡Pum! Reviento. Y ahí empiezo a darle con todo. 1 gramo diario. Esto. A todo esto no nada mal consumo. Mentira, hablando disparate, inventándome vaina. Gastaba el dinero de la leche de mis hijos. Mi hijo acabado de nacer. Yo tengo mucha. Una de mis enmiendas pendientes con el hijo mío del medio. ¿Por qué? Porque el niño grande mío, que hoy en día tiene 9 años, cuando nace, yo todavía estoy en bacanería. Lo llevo a Disney, lo llevo a esto, sin tener cuarto. Yo le mando el lío. El niño queda con registro más o menos ahí aguantado. Pero el del segundo nace cuando ya yo tengo Cuando tú estás a fondo de verdad. cuando yo estoy en la cúpide. A mí me ponían a Goku y yo me lo comía a Goku. A todos los Dragon Ball yo me lo comía juntos y me lo ponían ahí. A todo. Y ese niño sí empieza a sufrir las consecuencias severas. Rodolfo sufre mis consecuencias del alcohol como alcohólico, pero ya Jean Pau sufre las consecuencias de mi drogadicción, donde viene el abandono, donde vienen las discusiones con mi esposa, donde viene el maltrato hacia el niño inconscientemente, donde viene el rechazo. Y hoy en día yo estoy haciendo un trabajo para poder literalmente recuperar a mi hijo. O sea, y eso es una realidad. Eso es una realidad. Trabajo quirúrgico. Poder recuperar a ese niño. Hoy en día estoy con la mamá. Eh, y eso duele. Y Eso cuando, duele. cuando tú llegas ahí, Rodolfo, que ya tú ves que tú estás tocando fondo, tú todavía no te... Pues yo recuerdo que cuando tú y yo lo hablamos, ¿te acuerdas del hotel que lo estábamos hablando? Yo recuerdo que tú me dijiste como que
lo peor de todo es que tú no eres consciente de lo que tú estás haciendo, o sea, Sí, del daño que tú estás haciendo. eso Hasta es que un día real. tú abriste los ojos y te mierda, de aquí que yo tengo que salir. Esa apertura sucede, a todo esto estamos con lo de los camiones, guisando, eh, con Yampao. Llega el año 2017, 2 años después, y entonces nace nuestro tercer hijo, que es una niña. Los dos primeros son varones, la tercera una niña. Yo dentro de mi programación y de mi patología de transferencia, de que vengo de ser inconscientemente abandonado por un papá, donde vengo de ser protegido por una mamá, eh, recuérdense que todo esto inconsciente. Yo no estoy diciendo que mi papá es malo, mi papá es es lo máximo que hay, pero él me dio lo que pudo y es Con lo que importante tenía, claro. por lo que tenía, igual que mi mamá. Y el mensaje al final es que hay que tener empatía con los demás, que es que no es que ellos quieran ser así, es que son los recursos que tienen. Y uno lo confunde eso, uno cree que con uno cree que le están dando al hermano y a ti no te están dando, uno es el creador de esa película. Eh, y al final no están sucediendo. Yo vengo de la generación que a mí me daban golpes. A mí me daban con el teléfono negro de la vaina de la ruletica, a mí me daban con esa vaina en la cabeza. A mí me daban con palo de coba. A mí me daban con los tacones de los zapatos de la época. A mí me daban con el anillo, lo volteaban y me daban así. A mí me tiraban bloques de hielo porque en esa época no había neveritas y que te tiraba el hielito y eso. Eran bloques de hielo y a mí me tiraban bloques de hielo. Me tiraron melones, lechosa. Esa es mi generación. El que, Y todo bien, y todo todo bien. bien. La mamá que tira una lechosa hoy, el carajito va y la demanda. O sea, los tiempos han cambiado. Yo vengo de eso y esos fueron los registros que a mí me dieron inconscientemente y empecé a dárselo a mis dos hijos con el bonus del tema de la sustancia. Cuando nace la niña, ya yo estaba desbaratado, desbaratado. Y aquí viene una parte interesante. Yo era laboralmente funcional. Yo era reconocido en este país por el movimiento de los food trucks. Yo tenía patrocinadores, Indubeca, presidente, pila de gente dándome cuarto, dándome productos. Y yo, ¿por qué? Porque ese era mi negocio. Yo soy funcional, pero después que terminaba mi proceso de responsabilidad, iba y me desbarataba. Entonces, mi ciclo se invirtió. Mi prioridad era levantarme a las 3 de la tarde, me levanto, me baño, no consumo, trabajo como un verdugazo, como nadie, no consumo. Yo nunca consumí en medio de los procesos laborales. Nunca consumí en un restaurante, nunca consumí en mi propio negocio, nunca permití que nadie lo hiciera. Eso sí, cuando yo hacía el cierre, que me llamaba Tarzán y la banda gorda, yo iba y me desbarataba. Lo que eso alimentaba mi ego en mi película de que yo era una persona funcional, de que yo Claro, no tenía tú puedes hacerlo problemas. todo. Yo no tenía problemas. Yo tenía problemas. Problemas tienen aquellos. Yo produzco cuarto, yo esto, soy famoso, bla, bla, bla. El ego. Nace la niña entonces. Y nace la niña, pa, yo estoy más loco que el bueno, level, qué sé yo, Super Mario tiene algún level God o algo de lo que era. Pues yo estaba como el dragón ese que costaba pasarlo al final, el Pausa. Bowser. Prendido en llama, mano. Solo, vacío por dentro. En una posición muy oscura. Ya yo en ese momento, en el 2017, consumía solo, no quería consumir con nadie. Totalmente aislado. Me molestaba consumir con la gente. Yo era con mi cabeza. A mí del año 2015 al 2017, mi cabeza me dio un giro y fue como que me arropó y yo me quedé viviendo en mi cabeza. Yo no sé cómo comía, cómo me lavaban la ropa. Yo me quedé en mi cabeza era mi mundo. Me levantaba para consumir y me acostaba para consumir. Y empecé a perderme todo. ¿Y cómo tú pudiste salir de ahí? Porque, o sea, parte de la importancia de que esta conversación, además de contar tu historia, es que mucha gente que escuche tal vez está viviendo algo parecido. Y no necesariamente con sustancia, lo que yo te estaba contando. Mucha gente está en un hoyo que se metió y no tiene ni idea. Claro, tu caso es tu cabeza, la sustancia, dependencia. Hay una serie de cosas que lo complican todavía más y tú pudiste salir. Entonces, ¿cómo es que pasa eso? Lo que pasa es que al final, en mi caso, la sustancia es un síntoma. Y
el síntoma se manifiesta en un sinnúmero de posibilidades. El consumismo del Instagram es un síntoma de adicción. Las drogas, el alcohol, los casinos, las prostitutas, ve videos, los pedófilos, los que ven videos de animales, hay de todo un mundo. A mí me tocó la droga y el alcohol. Y para mí la del alcohol fue mucho más devastadora que la de la droga. A sinceridad. Para mí fue extremadamente difícil poder reprogramarme respecto a lo del mundo del alcohol. O sea, yo estoy camino a cumplir 5 años y yo no he vuelto a consumir alcohol, ni he vuelto a consumir droga. Y voy para 5 años sobrio. ¿Por qué? Porque está metido en nuestra cultura, porque está metido en las programaciones, porque un chino no hace nada, porque esto. A mí, esa dependencia al alcohol, de que yo necesitaba alcohol para sentir cosas, sentirme feliz, sentirme importante, sentirme respetado, En ambiente, para no sentirme en parecer ambiente. fuera del coro, lo que sea. Es La que presión grupal que a si veces yo se llegaba a mete. un sitio y no me tiraba un fuetazo de romo, yo me sentía como un bolsa, un desubicado. Eso sí, desde que me tiraba la primera ponía el orden, rápido lo ponía. Porque eso da superpoderes. Por eso la dificultad de la persona de poder vivir sin ninguna sustancia. Porque al final lo más difícil es tú poder estar contigo mismo. Por todo ese mundo que hay aquí adentro, que era lo que a mí me pasaba y el por el cual yo abusaba de la sustancia. De todas estas emociones retorcidas, de toda esta falta de conocer las herramientas que nosotros como individuos debemos tener instaladas. Como yo sé cuando una persona me está mirando mal, lo que hablaba ahorita, o no me está mirando mal. O sea, No lo miren mal, no lo miren mal. todo eso está relacionado a esta ausencia de vivir aquí adentro y vivir en la cabeza. La media común estamos aquí en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Y lo que dice la cabeza, pues, entonces, yo al estar viviendo en mi cabeza durante 2 años, ya yo estaba consumiendo en una habitación, trancado, en paranoia, eran las 10:30, 12 de la mañana. Yo veía a mi hijo cuando lo llevaban al colegio y yo veía a mi hijo cuando lo llevaban a la casa. Y estaba yo en una ventana en paranoia esperando que la policía viniera a buscarme, endrogado. Yo viendo a tiempo real mis propios hijos y viendo mi falta de lo que decía al principio, esa peculiaridad que tenemos de hacernos responsables. No estamos en hacernos responsables, nosotros estamos en hacer responsables a los demás. No estamos en asumir nuestra responsabilidad. Y como yo no estoy en asumir mis responsabilidades, prefiero ir a beberme un pote de romo, o prefiero ir a beberme, o fumarme un bate, o cualquier cosa, o ir al casino. Una evasión, por no lidiar con esos dolores. Cuando nace la niña, bueno, la niña, chiquita, llega la niña. Yo a los 38 días de la niña recibo el primer fondo, donde empezó a cambiar todo. Yo recuerdo que llego endrogado, 10 de la mañana, no la hora exacta. Recuerdo que estaba el sol quemándome la cara. Yo cuando consumía a tiempo activo, con la derretida que me daba el sol, yo más o menos podía calcular mi loquera, qué hora era, si ellos eran las 2, si eran las 8 de la mañana. ¿Por qué? Yo estaba ya metido en ese mundo, ya yo había invertido. A la hora de dormir yo estaba consumiendo, a la hora de ser normal yo estaba durmiendo. Y nada, llego endrogado, me acuesto. Recuerdo que la niña estaba en un Moisés blanco. Moisés, está la niña ahí. Yo estoy tratando en el mono. El mono es cuando tú estás, mano, que te está comiendo los dientes, que muerde la almohada, que empieza a arañar la pared, que va al baño y te baña. Yo tenía un problema serio que como yo no consumía marihuana, todo el gremio mío de mi compañero se daban el high con la cocaína y después se tumbaban la nota abusando de la marihuana. Entonces yo caía en pianito. Yo como no consumía marihuana me quedaba mano como un bombillo, botando electricidad. Y claro, cada vez que llegaba, o sea, eran unos procesos, mano. Yo no se lo deseaba a nadie, o sea, era demasiado fuerte esa búsqueda de querer dormir, esa búsqueda de Dios quitarme la vida, de darme golpe con la pared, tratando de apagar algo que yo mismo había encendido.
Y en uno de esos movimientos y eso, voy a donde la niña, la toco y me dio un corrientazo como cuando uno está descalzo. Uno no descalzo y la nevera te da un fuetazo. Creo que le llaman energía Como electrotáctica o estática. algo. Tan, ay Dios, esta nevera me dio un corrientazo. Es que está mojado o no está en tierra. Y desde ese día al día de hoy yo no he vuelto a consumir. O sea, literalmente fue como un toque mágico que te dio tu hijo. O sea, eso me dio un cajetazo. Y yo me devuelvo, me siento, me acuerdo que empiezo a llorar y a sentir cosas. Eso fue como toda la loquera que yo tenía aquí de la sustancia. Todo el tuchi, la pepe, la mano, eso bajó así. Y me dejó el caco vacío. Y bajó para acá abajo. Y ahí empezaron las emociones. ¿Qué tú haces por esta niña? ¿Qué tú haces por esos niños? ¿Qué tú haces por esta familia? ¿Qué tú haces por ti? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Y eso empezó a darme. Y llora, y llora, y llora. Mi mujer entra, se lleva a la niña. Y yo en la habitación. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Y nada, caigo de tanto llorar y de tanto sentir, me quedo dormido. Cuando me levanto, hablo con mi mujer. Le digo, yo necesito ayuda. No tengo, yo no puedo salir, yo no puedo salir. Yo quiero parar ya. A mí me quedaba nariz, me quedaba hígado para seguir tirando. Pero era una cuestión de que ya yo me había jaltado. ¿Por qué? Porque lo que yo sentí adentro fue que siempre que yo empezaba algo, yo nunca lo terminaba. Me inventaba una cotorra y empezaba otra cosa. Empezaba otra cosa. Nunca terminé nada en mi vida. Nunca. Lo que yo siempre terminaba era borracho y consumiendo cocaína. Y dentro de mí, que venía de un papá que me había invalidado, que nunca había logrado título, que esto, que aquello, que nunca me había mantenido, nunca había podido conservar nada por mí mismo. De alguna otra manera, lo poco que conservaba era por mi talento en todos los restaurantes que tuve y eso, pero no, yo era incapaz de. Y el mismo negocio venía ya en picada, el tema de Ofos, porque Sí. yo trabajaba de 6 de la tarde a 5 de la mañana, 3 de la mañana. No era sostenible tampoco. Era sostenible. Eh, Entonces ahí inicia la parte de tu proceso. Ahí viene el primer fondo. Llegó ese Ahí, fondo. Ese fondo dije, no puedo más. ¿Por qué que yo lo hice de toda la manera? Yo me inventé teorema de Pitágoras, fórmula del tiempo, negociaciones. No hay un ser humano que tenga una maestría más fuerte que una persona que consuma sustancia en la maestría de la cotorra. Nosotros somos unos cotorreros que salimos de todita. Y es impresionante la capacidad que nosotros creamos para crear cuentos y para crear, o sea, nosotros empezamos a vivir en nuestra cabeza. Y nuestra cabeza lo único que me dice, en mi caso, perdón, tú estás bien, está todo bien, tu mujer es la que está mal. Tu mujer no trabaja, tu mujer tiene que limpiarte, lavarte la ropa. Tu mujer es la que tiene que llevar a los niños al colegio. Ella caga algo. Tú eres el que busca el dinero. sí, tú empiezas a envenenarte tú solo ahí. Hay algo que tú dijiste que yo creo que es importante recalcar, porque de lo que yo he leído digamos, de teorías del cambio y ese tipo de cosas, cuando tú necesitas cambiar un comportamiento, por lo general, no sé si es por lo general, pero es 1000 veces más poderoso cuando tú cambias por algo que te duele, que no es interno, sino de otra persona. Digamos, alguien que tú sabes que es responsable por ti, tus niños, tu Sí. esposa. Como que si tú querías cambiar por ti, tú dices, bueno, pues yo me jodí y ya. Pero cuando tú piensas, oye, yo tengo una familia, yo tengo unos niños que dependen de mí, yo soy el que le está creando un vacío ahora, eso te da otro tipo de cambio, que mucha gente que tal vez tenga un hoyo hoy en día, piense a quién tú estás jodiendo por tú estar ahí adentro, a quién tú estás involucrando, porque no es tan individual como uno lo piensa. No, al final, yo cuando toco ese fondo pido la ayuda, me voy a un centro de rehabilitación. Punto. Y cuando llego a ese centro de rehabilitación, literalmente lo primero que me dicen es, agárrate de lo primero que tú te antojes, pero agárrate de algo. Y yo me agarré de una silla. Mi silla era mi poder superior. Me agarré de una silla que tenía, y eso en las historias que yo he hecho, y en el Instagram que las tengo, era la única silla coja, y esa fue la que a mí me tocó. Y yo me agarré de esa silla, y yo dije, yo de aquí no me voy. O sea,
ayúdenme por favor, porque es que ya yo estoy demente, o sea, no podía más, porque no podía terminar las cosas, no podía, la cabeza me decía, me volví y me daba con la misma piedra, con la misma piedra. Cuando toco ese fondo salgo a pedir ayuda, porque es que ya yo estaba tapado, y el ego, señores, pero yo que vengo de mover, de abrir el movimiento nacional de los futros, que el primer año generó mensual casi 25 millones de pesos a todos los restaurantes de este país, un camión como nosotros empezamos, el ego mío estaba que a mí, tú me estás mirando, tienes que pagar. O sea, era algo, un desastre, hermano, un desastre. Esa prepotencia, esa falacia de crearte y creerte esa película, alimentada por una recua de personas que te rodean, que son las del círculo que yo decía ahorita, que están en los bleachers, que ellos no tienen la culpa. No, la culpa la tiene la familia, Claro, la son culpa la parte del tiene. mismo coro que están dentro del mismo vicio. Eso yo nunca lo miré mal, ¿no? Eso era mi ídolo. Claro, era lo que me acompañaban o bla, 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 bla. Rodolfo, y si pudiéramos ahora, hoy en día, por ejemplo, tú tienes ya 5 años que salir de eso, tú estás full operativo, te ha ido súper bien, tú estás manejando la parte del hotel, la parte de los Dark Kitchen, tú ahora también estás en Spirit. Tú viendo eso, tú que has contado tu historia tan abiertamente como poca gente lo ha hecho y que tú tienes años ya hablando del tema, tratando de ayudar incluso a gente a que Sí. salgan de ese tipo de situaciones y no solamente de ese tipo, sino de cualquier tipo de situaciones que uno mismo se ha metido y no sabe ni siquiera cómo salir. Ahora contando tu historia, ¿cuáles tú entiendes que han sido como las lecciones más importantes que uno podría compartir? Porque tú ahora diciendo, haciendo el recuento del final, cuando tú diste el brinco, dos cosas que a mí me marcan que creo que todo el mundo debería de tomar en cuenta. Una es la parte de, tú sabes que no es solamente individual, lo que yo acabo de decir, y la otra que tú te atreviste a pedir ayuda. ¿Qué otra cosa tú entiendes que es importante para un proceso de que alguien realmente pueda cambiar ese tipo de hábitos, ese tipo de vida que está llevando, que se lo está llevando el diablo, por razones propias que ellos mismos se metieron en eso? Para mí, esto no es un tema religioso, es un tema de un poder superior. O sea, para mí ha sido crucial romper la película de que yo soy el poder superior, de que hay algo más grande que yo. Para mí era esa silla en ese momento. Después en el camino yo encontré mi poder superior. Y cada quien es libre de encontrar su poder superior. Esto es una urgencia espiritual. Creo que hay una ausencia espiritual en toda esta gente que están sufriendo y que están en la cabeza. La verdad absoluta no la tiene la mente de nadie, mucho menos la mía. Mi cabeza no tiene la verdad absoluta. Y eso fue lo que a mí me desbarató, porque otra cosa, y todos estos años que yo duré consumiendo, ya yo no lo puedo recuperar. Por eso ahorita sale ese dolor con mi hijo, que estoy trabajando en la enmienda, pero ahí está registrado. Lo que ustedes vieron es un dolor que está adentro y se manifiesta. Me duele. ¿Por qué? Yo lo abandoné. Yo perdí ese tiempo. Y ese tiempo no va a devolverse. Si de algo yo me arrepiento de haber vivido tantos años, no en la cabeza de los demás, en mi cabeza. Y punto. O sea, cuando yo toco el fondo con la niña y pido ayuda, allá lo primero que empiezan es a darme amor. Yo, a través de mi proceso, hay una ausencia del poder del amor propio. Nosotros como individuos tenemos un desconocimiento de lo que es amarnos nosotros mismos. O sea, nosotros adentro de nosotros tenemos un niño chiquito que se llama el niño interior. El mío tiene 6 años, que lo dije al principio, en mi registro, de ahí parte, mi niño interior tiene 6 años y ese niño vive ahí adentro. Y ese niño sufrió todos los golpes que le dieron, sufrió todo lo que sufrió, salió retorcido, distorsionado de la manera que salió, por una irresponsabilidad conmigo mismo, por no tener las herramientas de yo poder guiar a ese niño, porque no supieron guiarme. Y ese niño quedó lastimado, quedó maltratado. Cuando yo entro al consumo, lo único que sigo es desbaratando a ese niño que está allá adentro, que todos lo tenemos. Todos
lo tenemos. Lo que pasa es que no todo el mundo, como te había dicho ayer, vamos a meterle aire y vamos a darle para abajo. Vamos a sumergirnos. ¿Por qué? Porque ahí es que están las fuentes de los dolores, ahí es que están los registros. A mí me dieron, ahí es donde están los traumas, y no queremos lidiar con eso. No queremos, queremos evadirlo y acudimos pues, a todo este grupo de sustancias o de manifestaciones para evadirlo. La gente no está en bregar con ellos mismos, la gente lo que está en vivir la vida a través de los demás, no está en hacerse responsable consigo mismo. Y el individuo que no empieza un proceso de hacerse responsable consigo mismo, literalmente va a vivir comiendo mierda el resto de su vida. Y es una realidad. Eso no salió en el periódico, eso no se lo inventó Albert Einstein, eso es una realidad de la vida en su término. Y que Entonces, hoy en día no se le... Bueno, y no hoy en día, no es lo común darle tanta importancia a ese desarrollo de la parte emocional de cada quien. Como sí, que, primero, nosotros estamos en una sociedad machista. Si tú lloras, tú eres menos hombre. Si tú muestras sentimientos, porque tú eres afeminado. O sea, todo está sesgado en contra de mostrar sentimientos para el lado emocional. Y si es una mujer, que ella es muy dramática, que tal y tal cosa, simplemente porque está conectando sus emociones. da- Entonces, eso también ha creado ese rechazo a que mucha gente se pueda conectar libremente con eso, y es una parte necesaria para uno poderla desarrollar sí, date cuenta que tú has mencionado y todo lo que tú mencionaste, ¿dónde vive? en En la la cabeza, cabeza. 100%. No vive aquí. Cuando uno se somete a un proceso de vida con uno mismo, tú empiezas a reinvertir, el cerebro lo empieza a sanear adentro. Tú empiezas a vivir a través de lo que tú tienes adentro, no lo que tienes en la cabeza. Yo lloré ahorita, a mí, genuinamente le puedo decir que me importa un carajo haber llorado aquí. ¿Por qué? Porque esa es mi manera genuina de expresar mis ¿Cómo sentimientos. debe ser? A mí no me importa lo que piensen los demás. A mí me importa lo que yo pienso de mí. Yo de mí. Y después yo tengo que rendirle cuenta a mi poder superior. Como yo lo consigo. Yo en esa época mi poder superior era el perico. El pucher era mi poder superior. Ese era mi Dios. O el Burgal Añejo. Tenía que ser Burgal Añejo. A mí el Traviejo me daba diarrea. Yo no quería ningún romo que no fuera el Burgal Añejo. O sea que duré más de 15 años. La Brugal debería de mandarme un cheque de todos los cuartos que yo exploté en ese romo. Al final, brother, el journey es con uno mismo, hacia uno mismo. Eh, y nada, a mí lo único que me dieron fue amor. Me ayudaron a destapar los oídos. Hoy en día me siento a hablar con cualquier persona, le dedico mi tiempo, lo escucho. Personas de la calle, personas que están durmiendo en la calle, personas que consumen. Yo he venido desde hace unos años a decirle a todos los dominicanos que sé que hoy en día, acuérdense que terminamos en el tabú del 2006-2010. Hoy en día, en el 2021, el problema de la droga y del alcohol en la República Dominicana está igual que los tapones. Tú estás fuera de órbita. Y es una realidad. Las generaciones de los colegios ya están consumiendo desde los 15 años y están consumiendo en los colegios. Es una realidad. Cuando yo empecé éramos dos gatos, nadie consumía. Lo que quiere decir que es progresivo, lo que yo dije ahorita. El consumo de sustancia es progresivo. Se va poniendo peor. Hasta que llega a su cometido, que ¿cuál es? Perder la vida. Eso es, perder la vida. Tus pensamientos te llevan a tomar acciones para tú perder tu vida. Es una realidad. ¿Cómo salí? ¿O cómo estoy hasta el día de donde estoy? Pidiendo ayuda y creyendo en lo imposible. ¿Ya? Me rendí, me dieron la herramienta, me bañaron, me abrazaron, me dieron amor, me abrieron la cabeza, me sacaron toda la porquería que yo tenía, porque para porquería en mi cabeza que me buscaran. No, pero tú también, hay una parte tuya de disciplina, de compromiso, Todo que eso, sí, pero todo eso viene a través de del ese mismo trabajo. proceso. No, no, no. Eso sin duda. Al final lo que quiero no es descalificar a quienes estén sufriendo o estén en esos procesos. Lo único que yo estoy es para mandar un mensaje de que se puede, Se puede. de que se puede salir. Si usted es de lo que está como yo en esa habitación oscura, donde yo nada más veía un punto, y yo lo único que pedía era que yo quería llegar a ese punto que yo mismo había construido. Se puede. Rodolfo, y para mí tu mensaje es muy, muy poderoso, muy importante, y yo estaba loco por poderlo compartir. Porque
yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que tal vez está en situaciones similares, también puede ser de drogadicción, ese tipo de cosas, que tal vez quieren pedir ayuda, pero no saben dónde iniciar. Tú, ¿qué consejo tú le puedes dar a alguien que esté escuchando o que tal vez conozca a alguien que está en esa etapa y que tal vez está tratando de salir, pero tú dices pedir ayuda, pero ¿cuál podría ser un primer paso para uno iniciar cuando tú no tienes la familia que te va a dar el apoyo, cuando tú no tienes realmente las puertas tú no tienes los recursos para pedir ayuda ni siquiera? ¿Cómo uno puede iniciar? ¿A dónde uno puede buscar aquí? Que sea que tú digas, señor, el que tenga esa situación o empieza con un terapeuta, empieza con un psicólogo, ¿dónde uno podría iniciar a alguien que está así? Esto va a sonar un poco duro, pero si la persona está viviendo este proceso, la persona que yo más entiendo, que yo odio, es la persona que hay que pedirle la ayuda. Des en cuenta que ahorita yo dije, yo le pedí ayuda a mi esposa. Y para mí mi esposa Satanás en ese momento. ella era la culpable, ella era la basura, ella era esto. Y fue a ella donde acudí. O sea, y ella fue la que me ayudó. Y aquí estamos, o sea, ella y un conjunto de seres humanos a través de unos programas y a través de herramientas que existen y logré salir, pero mi ira era con mi papá y con ella. Y la pobre no tenía la herramienta, no sabía qué carajo estaba pasando y ella lo único que hizo fue recibir este azote de un maltratador mental, llevar a una persona que no consume ni nada a confundirla, a llegar a creerse que ella era la culpable, que ella, o sea, un triturador emocional. A mí la clave es tocar a quien tú más daño le estás haciendo. Fuera de eso, porque no tiene las herramientas para identificarlo y eso, y entiende que lo que estoy diciendo no es lo correcto, pues aquí hay un sinnúmero. A través de Google, si tiene problemas de alcohol, aquí hay eh, lugares donde te reciben y te van dando, ayudando, tanto para la droga, tanto para los juegos, tanto para pegarle cuerno a la mujer. Eso es real lo que estoy diciendo. Hay un infinito centro en el que se puede acudir. Yo hablo de lo que yo viví, yo acudí a la persona que yo más daño le hice, que fue la que tuvo la valentía de tener 3 hijos míos, a quien yo más odié, le pedí ayuda a ella, porque ella para mí era en el momento de consumo la que no tenía la razón, porque la tenía yo. Claro. Y resulta ser que quien yo más pensaba que no tenía la razón y a quien yo más daño le hice, fue la persona que me ayudó. ¿Cómo la vida? ¿Cómo es la vida? Eso es real. Señores, Rodolfo, de verdad para mí este es un episodio que toca a cualquiera. Y la apertura que te han tenido te lo agradezco porque mi esperanza con esto no es nada más que me toque a mí, que lo toque a ellos, sino es que toque a mucha gente que lo pueda escuchar porque para eso es este mismo episodio. De consejo, yo diría a todos que pidan ayuda. Nadie sabe quién. Tú no sabes tal vez la situación en la que tú estás, si va a ir empeorando, porque muchas veces tú lo puedes prevenir muchísimo antes. Tal vez en Barcelona Rodolfo lo pudo prevenir, o muchísimo tiempo antes y no tenía que prolongarse 10 años. Entonces uno no sabe si lo que tú estás cogiendo hoy como un relajo, eventualmente va a crecer y esa vida que tú soñabas se va por un camino del que tú tal vez nunca te puedas salir. Y creo que eso es lo más importante que podamos lograr en este episodio y es evitar tener que llegar a tocar ese fondo, que tal vez ese fondo uno nunca salga. Así que, Rodolfo, bro, 1 millón de gracias, man. Y creo que ha sido un gran episodio. Gracias por la oportunidad y nada, se puede, señores. Se Se puede. puede. Entonces, hablando en otro tipo de tono ahora, un poco más alegre. ¿Dónde te podemos conseguir? Rodolfo también tiene un podcast que es full culinario. Sí. Entonces quiero que hablemos un poco de esa parte, justo para el cierre, para la gente que le gusta la parte de la cocina, tal vez te conoce y le gusta seguir el proyecto. Pueden seguir a Rodolfo tanto en el podcast como en tus redes sociales. Sí, yo tengo unas redes sociales, Ofos Food Trucks. Al final yo la dejé así, yo todo lo tiro por ahí. Yo no soy muy de Instagram ni nada de eso. Yo simplemente tengo esas redes y me dedico a subir cosas y eso. No, pero vamos a hacer un paréntesis ahí. Porque
Rodolfo es todo un personaje en las redes sociales, que es diferente. O sea, en las redes sociales la usa como le da su maldita gana, Bien. pero... Esa es la actitud. Pero esa es la realidad y por eso ha sido la forma más jocosa de hacerlo. Entonces, el que lo sigue lo va a dedicar que voy a hacer el plato más fino que ustedes van a ver en un mes. Y el pan agarra un pan de agua, le echa un chin de queso por arriba, aceite de oliva y se lo come. Y ya, y eso es, por ejemplo. Yo Pero lo hace de forma muy... lo que yo subo es para mí. Y nada, se lo valido. Yo disfruto de las redes porque yo lo que subo es para mí. Contenido para mí, para mí, para mí. Yo no tengo que ver con lo demás. Yo me lo gozo. Esas redes sirven de plataforma. Muchas personas me piden consejos, me piden ayuda respecto desde el momento que yo decidí romper mi anonimato, de que soy un adicto que está en un proceso que se recupera. Muchas personas me escriben por ahí, padres, de todo, de todo. De ahí, pues, al final lo uso para todo. Y después tenemos la de Ofos Podcast. Es un podcast que tenemos culinario. Empezó como un proyecto, pues, de prueba. Ya hoy encontré cuál es el norte. Justo hoy, ¿no? Hoy. O sea, yo salí de allá y vine para acá. Que fue hacer una receta, imagínense aquí mismo. Y hicimos un ceviche. Y me pareció, pues, un ceviche que lo puede hacer cualquiera. Ingrediente del supermercado y eso. O sea, todo bien claro, técnica, método. Cualquiera puede cocinar. Y esa es la nueva temática ahora de ese podcast. Y me parece algo chulo, pues, de poder en su casa aprender a hacer un ceviche. Y después poder presumir a donde quiera que llegue y decir, güey, El ceviche lo hago yo. esto no está de nada, mira, yo soy un monstruo y eso. Pero desde el mundo de los registros. Acuérdense de algo, señores. Para usted poder hablar, usted tiene que haberlo registrado. Para yo poder darle a otro, tiene que haber un registro. Yo no te puedo dar lo que yo no tengo. Y ahí es donde viene la madre naturaleza de la cotorra. La cotorra es la creación de la manifestación de lo que no ha sucedido. Y eso está en el pasaporte y en el ADN de nosotros, los dominicanos. Si usted quiere saber si usted anda bien, que eso creo que te lo comenté ayer, te lo escribí, a través de mis acciones, el equilibrio entre lo que yo pienso y lo que yo siento se mide con mis acciones. Lo que salga de su boca, si no tiene una armonía con tu acción, usted está en cotorra. Así que yo lo agarro a todito. Todos. Ya lo saben. Ahí les dejo un regalito para que lo trabajen con ustedes. Es un corte ahí. Y nada, muchas bendiciones. Se puede. Pidan ayuda. Pidan ayuda, señores. Y con eso cerramos este episodio de Vidas Extraordinarias.